Después del fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre la marihuana, un fallo en el que declara inconstitucional la prohibición total del consumo de marihuana, incluso para fines lúdicos, hoy Morena y la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, han anunciado que ya preparan y que van a llevar al Congreso una iniciativa para regular el consumo de marihuana. Después de un largo debate que se impulsó incluso durante esta administración con foros en diversas partes del país y una iniciativa que ya hay ahí que envió el presidente Peña Nieto, ahora el tema camina después del acelerador que metió la Suprema Corte con su fallo, que además, al ser la quinta demanda que resuelven de una misma manera, ha sentado ya jurisdicción que se convierte en criterio para los jueces en caso de recibir amparos de personas que, como los que llegaron a la Suprema Corte de Justicia, demanden un amparo para poder consumir marihuana de manera legal. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. ¿Qué puede contener? ¿Cómo? Que esa es la gran interrogante. ¿Y en qué tiempo? ¿Cuáles las características de la producción, de la comercialización, de la distribución, del trasiego de la marihuana en caso de que llegue al Congreso y se legisle en esta materia? Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debate. Por acompañarnos, por estar con nosotros en Opiniones Encontradas. Viernes ya, inicia fin de semana y además de puente. Le agradecemos mucho que nos acompañe justo en esta transmisión. Una de las noticias más importantes que ha sido especialmente destacada esta semana ha sido el fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre la marihuana, un fallo que sienta jurisprudencia al ser ya 5 las demandas que admite y falla en el mismo sentido de declarar inconstitucional algunos de los artículos de la Ley de Salud en relación con la prohibición total del consumo de marihuana para fines lúdicos. Esto ha desatado o destraba muchas de las iniciativas que incluso ya están en el Congreso, pero que además van a llegar más, como ya dijo la ministra Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación del nuevo gobierno, y con el propósito, al cual, por supuesto, respalda Morena, de legislar en esta materia. Vamos a entrarle a tratar de entender cuál es la trascendencia, el significado y qué puede contener, de qué manera pudiera producirse esta clase de regulaciones. Me da mucho gusto que esté con nosotros Gabriel García Colorado, presidente de la Asociación de Bioética y Derechos Humanos. Gracias, muy amable por la invitación, muy buenas noches. Muchas gracias por venir. Y me gustaría comenzar por destacar, es un fallo que sobre cualquier consideración de salud o de otra índole, lo que está reconociendo es un derecho. ¿Cómo lo percibes tú? Los derechos humanos son inviolables, no se pueden limitar. Lo que yo creo que en esta decisión de la Suprema Corte se está cometiendo un grave error, porque lo que habíamos avanzado los profesionales de la medicina, de la salud mental en general, era en el sentido de no criminalizar a las personas que son adictas. Y eso se había logrado aproximadamente desde el 2008-2009 con una iniciativa del Senado, por el cual cualquier joven, voy a hablar de joven porque son la mayoría, que estuviera consumiendo marihuana en cualquier lugar y en cualquier forma, porque la marihuana se fuma, se come, se unta, y el tetrahidrocannabinol, la sustancia activa, en todos los lugares, en todas las formas, sirve para el uso que se está dando. Y se había logrado copiando
copiando porque es válido esto, algunas legislaciones como la de Portugal, donde no se criminaliza a un joven y se le permiten estas situaciones. Sin embargo, lo que han... ¿Te refieres a la iniciativa de aumentar la posibilidad de posesión? La capacidad de posesión es lo que se ha acordado es lo que traiga para su consumo diario. Así es que si alguien quiere fumar 20 cigarrillos al día de marihuana, no sé si alguien consume esa cantidad, puede traer 20, la cantidad para 20 cigarrillos. En México no se ha entendido esto, se ha quedado en gramos, lo cual es un error, porque para empezar le tendríamos que dar una báscula a cada policía para que se hiciera esto. Lo que está penalizado en México desde hace casi 10 años, lo que está legislado muy bien, lo que está penalizado es el trasiego de drogas, la venta de marihuana. El consumo no está penalizado. Perdón, pero el grave error de la Corte, ¿en qué consistiría? El grave error de la Corte es que han permitido la siembra, no solo el consumo, sino la siembra. Y ese va a ser el problema para los jóvenes. Y eso te lo digo como un hombre viejo, que tengo alumnos, que tengo mucha gente cercana a mí que tienen esto. Porque el problema va a ser cuando tú puedes tomar todo el alcohol que quieras, puedes fumar todo el tabaco que quieras, no hay un límite a esto. Pero tú no puedes producir tus cigarrillos y tú no puedes producir tu alcohol, aunque a pesar de que hay miles de años que la humanidad ha consumido alcohol y produce. Cualquiera de nosotros puede producir alcohol en tu casa. Tú puedes preparar alcohol de hierbas, de frutas, de uva, no necesariamente, de cualquier uva, obviamente, podrías presentar. Pero esto te penaliza el Estado, porque te dice, no, tú tienes que tener marbetes, tienes que tener licencias. Y ahora con estas... O sea, lo que ves es un descontrol. Déjame presentar a Sara Snap. Sara, ¿cómo estás? Un placer tenerte. Buenas noches. Qué bueno Muchas que gracias. llegaste. Y además muy oportuno, porque, a ver, entiendo que tú eres de las pocas que ha logrado incluso un amparo sobre siembra, ¿no? Sí, digamos que en julio resolvieron mi caso en la segunda sala, decidiendo que justo Cofepris tiene que importar las semillas para que yo pueda cultivar para mi consumo personal. O sea, ellos importan la semilla y te las dan a ti. Sí, bueno, yo tengo que contactar los bancos de semillas y hay todo un protocolo que estamos siguiendo para que sí pueden llegar las semillas a través del gobierno mexicano. Creo que hay algunas cosas que me gustaría corregir nada más en la conversación que acaban de tener. Justo de que en México sí está penado. Sí vemos a gente que están en la cárcel, que están portando más de 5 gramos de cannabis y que sí están siendo criminalizados. Yo creo que la ley que refiere, el paquete de reformas se llama la ley de narcomenudeo, justo ha sido aplicado en México de una manera discrecional y discriminatoria. O sea, entonces, no evitó la discriminación. No, para nada. Como estaba y en diciendo realidad Gabriel. depende entonces los recursos que tienes. Entonces, si me encuentran a mí en la calle, pues nadie me está revisando, nadie me está parando, pero si soy alguien que parece que va a estar consumiendo cannabis, entonces tal vez como policía pues lo voy a extorsionar. Y eso es lo más común, si se ve que ellos van a poder pagar esa mordida. Si soy una persona pobre que no tiene los recursos, entonces lo más probable es que la autoridad planta más sustancias en la persona para que lo puedan llevar como un resultado en esta guerra. Entonces, en realidad ha sido una ley que ha sido aplicado de una manera diferenciada dependiendo de quién eres. Entonces, la descriminalización no ha funcionado en México, no ha sido efectiva como fue en Portugal y justo lo que está haciendo la Corte está diciendo, vamos a intentar atacar la parte de la producción y por eso vamos a dar el derecho o el permiso a cultivar bajo el derecho al libre desarrollo de la personalidad para que una persona no tiene que recurrir al mercado ilegal. A ver, es interesante, porque, a ver, en efecto es uno de los grandes cambios que está generando la jurisprudencia de la Corte. Sin embargo, todavía sin los cómos. Eso me imagino que corresponderá al
legislativo. Es que ese es el problema exactamente, que lo está diciendo ella, por eso esto complementa lo que estoy diciendo. Los jóvenes deberían fumar su marihuana en cualquier lugar que esté válido. No es válido en un restaurante porque no se puede fumar, no es la cannabis. O sea, eso no ni, se ni puede cigarros, fumar. ni cigarros de tabaco. Ni tabaco, no puedes ni fumar puro, marihuana en ningún lado, es ilegal. Es ilegal consumir cannabis, claro que sí. No es ilegal en México. Estos cambios los hizo el Senado hace 10 años y el Senado... Pero si yo estoy fumando en la calle, me pueden castigar y sancionar. Lo acabas de decir tú misma, que no te detienen a ti. Yo puedo portar. No, yo porque soy mujer, güera, de recursos altos. Eso le digo a es cualquier un privilegio joven, que yo tengo. fumar marihuana en la calle, lo puedes hacer. No lo puedes hacer claro en un que restaurante. no. Yo tengo amigos que han sido llevados frente al MP, que han tenido que pasar tiempo porque están fumando en la calle. Por una policía, es que ese es el problema. El problema es que la Suprema Corte está dando un paso para la siembra sin el paso previo que es que los policías no detengan a un muchacho porque consuma marihuana. No, pero el justo problema lo que no es el consumo de la marihuana. Nos están reconociendo la autonomía de que cada persona puede cultivar para su consumo y así no tiene que recurrir a un mercado ilegal. No tiene que ver con la marihuana, tiene que ver con la prohibición, que la prohibición no ha funcionado. Y yo también creo que no deberíamos decir nada más los jóvenes, porque hay gente de todas edades que está consumiendo cannabis y probablemente hubiera más que si lo quisieran consumir justo porque les duelen las rodillas, porque tienen reumas, porque quieren usarlo para aliviar el dolor y no pueden porque no tienen un acceso. A ver, perdón, pero estamos hablando de dos cosas, porque hablar lúdico y la parte que no es marihuana, sino los cannabinoides para el manejo del dolor. Cannabinoides son parte de marihuana. Sí, vaya, pero son fines distintos. Son fines distintos, pero yo puedo decir que mi consumo cambia día a día, dependiendo de cómo vas a usar la planta. No es que la planta cambia, sino mi relación y mi consumo con eso. A ver, aquí hay un problema. A ver, aquí hay un asunto que me deja duda. A ver, si como tú dices, es un problema. O sea, la persistencia en la criminalización tiene que ver con el fallo de la Suprema Corte o con la ausencia o la falta de regulación clara y los vacíos. Tiene que ver con una mala policía. La regulación está bien hecha desde hace 10 años. Lo que tenemos es una pésima policía que no sabe manejar estas cosas. Lo que tenemos es una policía que un joven, un adulto, un viejo, mi abuelita consumía marihuana a los 85 años. Ella nos encargaba, me vas a traer marihuana atrás del panteón, era una marihuana muy roja, muy bonita, no la verde, la metía en alcohol alcanforado y se lo gustaba para las reumas. Era para sus friegas. Y es totalmente ilegal eso. En aquel tiempo era ilegal, hoy no es ilegal. Sigue siendo ilegal. Yo creo que sería bueno revisar. Yo creo que hay muy pocos expertos que dirían que las reformas de 2009 han sido algo positivo. En realidad han sido un paso mínimo que se hizo para resolver algunas cosas, pero las cantidades son muy bajas y en realidad no ha ayudado a descriminalizar el consumo. Pero yo voy a traer que nosotros estamos hablando de la trascendencia, el impacto que tiene la resolución de la Corte sobre marihuana. Creo que sobre la mesa se ha puesto que las reformas habidas hasta ahora, ya sea por una u otra causa, no han dado el efecto deseado. O sea, no se ha logrado bajar la criminalización por la policía o porque son pasos tan pequeñitos en términos de regulación legal que no tienen impacto. Y yo entonces lo que me interesaría saber es, bueno, ¿y cuáles las repercusiones del nuevo fallo de la Corte? Pues ahora lo que sucede es que la Suprema Corte va a mandar una notificación al Congreso, bueno, al Senado y también a la Cámara de Diputados, notificando que han sucedido estos 5 amparos, creo que ellos ya saben, pero oficialmente notificándolos. Ellos van a tener 90 días en sesión. Entonces, esto va a durar más que los 3 meses, pero 90 días en sesión para responder con una modificación o un cambio a la ley. Para hacer un cambio a los artículos que la Suprema Corte ha declarado que son inconstitucionales. De la Ley de Salud. De la Ley General de Salud, del Código Penal, justo para dejar
permitir los actos que están dentro de esos amparos, que es la siembra, el cultivo y el consumo para consumo personal dentro de un espacio de un domicilio. Ellos van a tener esos 90 días. Si ellos no hacen un cambio o modificación a la ley, a esas leyes, entonces eso regresa a la Suprema Corte y se turna a algún juez que quiere hacer un proyecto, se lleva al Pleno y en el Pleno tienen que llegar a una supermayoría de 8 votos. Si no llegan a esos 8 votos sobre un proyecto, que entonces ese proyecto obliga. Okay. Ese proyecto para obliga regresar el tema al Congreso. Si no llegan a esa supermayoría de 8 votos, entonces nos quedamos con la jurisprudencia. La jurisprudencia significa que una persona tiene que ser presentado frente a un juez. De un lado, porque confiscan sus plantas o que lo detienen porque están consumiendo o porque están portando más de lo que deberían. Y entonces esa persona tiene que decir, esto es mi derecho, y el juez tiene que decidir bajo los criterios de la Suprema Corte, o que es como la ruta violenta, uno podría decir, o la ruta amable, que es ir pedir permiso con una instancia de Secretaría de Salud, puede ser COFEPRIS o puede ser cualquier instancia en la República. Para poder adquirir, para poder adquirir. Secretaría de Salud va a negar ese permiso y entonces ya vas a ir frente a un juez de amparo que va a tener que resolverlo relativamente rápido, tu caso. De todos modos, esto no significa que se legalizó. Está planteada prácticamente una ruta para empujar la legalización. ¿Eso lo ves como un error, esa parte? Yo veo como un error cualquier cosa que no vaya acompañado de un programa educativo para el consumidor, un programa educativo para la policía, un programa educativo para los jueces, porque lo que ella está diciendo es exactamente el mismo problema que vemos en salud pública. Yo soy médico y el problema vemos es que un joven, un adulto, una viejita, los niños los voy a sacar aquí absolutamente, ¿no? Porque eso evidentemente tendría una serie de problemas extras ahí. De derivaciones pero cualquier graves. mayor de edad puede hacerlo. El policía detiene a alguien indebidamente porque vaya fumando marihuana en la calle, indebidamente, porque no se debe criminalizar al consumidor de marihuana. No voy a hablar de ninguna otra droga, porque creo que de hecho, excepto las drogas prohibidas, podrían consumir. El uso lúdico de las drogas, de cualquiera, el tabaco, el alcohol, está permitido desde hace muchos años. Se ven en las tiendas, ¿vale? Se ven en las tiendas. Tú ves en toda Europa tiendas de marihuana, con productos de marihuana. Y en Canadá y Estados Unidos. 40, por lo menos. 40 por lo menos. En España si no existen clubes no canábicos, pero no significa que han legalizado ni regulado el mercado. Existen clubes canábicos. 40 tiendas vi ayer en Madrid. Ayer estaba en Madrid. Genial, pero no significa que eran legales. Bueno, y entonces lo que sucede es que si tú no acompañas de todo esto, ¿cuál sería para mi gusto el paso educativo? Decirle a la gente los riesgos del consumo de cannabis. Porque decir que no tiene ningún riesgo el consumo de la cannabis es absolutamente irresponsable. Porque la cannabis tiene una serie de repercusiones. Tiene a largo plazo, no inmediatamente, pérdida de memoria del consumidor de cannabis, sea lúdica o sea de cualquier otra forma. Tiene un problema de percepción de lentitud y eso habría que decirle preferiblemente no manejes si vas como cuando consumes barbitúricos o consumes muchos otros productos. Por ejemplo, lo que hizo Canadá, déjame traer ese ejemplo. Canadá, que acaba de legislar, segundo país en el mundo, entiendo. Después de Uruguay. Endurece las penas para los que manejan con bajo el efecto. Sí. Es decir, digamos que podrían ser complementarias acciones de estas. Sí, claro. Es que tiene que hacerse eso. Es que exactamente es el problema. El problema de parejas jóvenes infértiles y de repente, ¿qué sucede? Van con el ginecólogo tal. Hasta que le dice el ginecólogo, que no es un experto en salud mental, no es con el psiquiatra con el que van, oiga, señor, ¿y usted consume marihuana? Sí, como no, todos los días. Ah, caramba, pues su infertilidad no es esterilidad, ¿eh? Deje de consumir, quieren embarazarse como pareja, deje de consumir. No es esterilidad, no es una secuela permanente, pero habría que analizar. Es decir, esa parte educativa para el consumidor de la marihuana es fundamental. Sí, y yo creo que justo
Nadie que trabaja en estos temas está diciendo que no necesitamos una parte educativa. Lo que sí estamos diciendo es que todas las consecuencias negativas de un mercado ilegal son mucho más amplios que las consecuencias del consumo, y por eso necesitamos un mercado regulado, para bajar la corrupción entre policía y usuarios, para darle derecho a los usuarios, para crear oportunidades económicas para las comunidades que hoy en día cultivan cannabis ilegalmente en México, para crear una industria que realmente puede funcionar para el país, para que haya impuestos para hacer estos programas educativos de reducción de daños y mitigación de riesgos. Entonces, justo nosotros, y reparar el daño de toda esta política que hemos generado durante los últimos 12 años. Entonces, la parte educativa es algo que creo que todos estamos a favor de eso, pero yo puedo encontrar esa información hoy en día. Yo puedo ir al internet y lo busco, y hay programas que me dan esa información. Y sería buenísimo que el Estado también genera esa información. Lo que no queremos son programas educativos que generan el miedo y el estigma contra los usuarios, porque eso entonces aleja a esas personas de las instituciones de salud. Ahora, lo que no Gabriel, se puede negar... Sí, alejan. O sea, a ver, es que pareciera como que las campañas de prevención, de educación, pueden manejarse desde distintos ángulos. No, desde la información y la confianza hasta las de temor y digamos... Y que si fumas marihuana vas a ir y vas a pegar a tu abuela o algo, como de que te conviertes en loco. Hemos visto este tipo de campañas. Yo y no lo que he visto, sucede, por lo menos con el Consejo para Prevención bueno, de pero Drogas. desde no el veo IAPA nada de sí esto. hemos visto No lo muchas veo en las campañas que no han universidades, funcionado de eso. No lo he visto en las universidades. Perdón, soy la profesor UNAM, el narco no universitario. es tu amigo. Yo creo que eso sí fue una campaña basada en el miedo. Claro que sí. ¿Cuál campaña? A ver, La ¿el campaña narco no que es tu amigo, estuvo la UNAM? sobre todo la UNAM, de que si tú consumes estás fomentando esto. Como que ellos sí fue una campaña grande. Si No. usted es profesor en la UNAM, el seguro problema, lo vio. La campaña en la universidad fue por los actos de violencia, específicamente para mujeres. Y de ahí resultaron una serie de temores. Por supuesto que cuando hay violencia en una sociedad hay muchos temores. Hace 20, 30 años salíamos a caminar en la noche los habitantes de esta ciudad. Presumíamos de una ciudad que no tenía grandes violencia. ¿Hace 20 años? Hace 20, 30 años. Yo hace 20 años mis papás no me dejaban venir a la Ciudad de México y nos quedábamos en Veracruz, donde todo era más seguro. Bueno, ahora se ha para volteado los la chilenos cosa. no era tan Pero lo que agresiva. es cierto es que se ha agudizado, y especialmente en los últimos tiempos en la Ciudad de México. Déjenme, si el fallo de la Corte sobre el consumo de marihuana encamina hacia la legislación en el Congreso, pues ¿cuál clase de regulación deberíamos esperar? Sara Snap, del integrante de Regulación por la Paz. Pues nosotros, desde esta coalición de sociedad civil que hemos armado justo después de las elecciones, que son todas las organizaciones que trabajan política de drogas en la Ciudad de México y algunos en otros estados, justo estamos proponiendo que se permite el autocultivo, que es lo que la Suprema Corte ya está decidiendo, que eso es como el primer paso. Con el fallo. Con los fallos, exacto, pero que también se permite el cultivo cooperativo, entonces donde tú puedes cultivar en un grupo de socios, en un grupo de Clubs, miembros. por ejemplo. Clubes, sí, que tienen en España, pero en España han dejado que entran 3,000 miembros y nosotros sí creemos que se debería de acortar a unos 150 miembros, ¿no? Y que además sí creemos que debe de existir un mercado regulado con un sector privado restringido, privilegiando la industria mexicana, tal vez incluyendo una empresa estatal. O sea, digamos, con proteccionismo. Con proteccionismo, donde podría existir como Pemex, una empresa estatal que tal vez no paga tanto en impuestos, para que también genera recursos para el Estado. Y que existen comunidades que pueden entonces vender la materia prima a estas empresas o a esta empresa estatal. Gabriel, ¿ese sería tu modelo? ¿Eso esperarías de una regulación? La que tuviera, por regulación- ejemplo, estos tres elementos, además de que pueda tener la parte de Y regulación. educación y La todo regulación, eso. para mí lo que se tendría que hacer es no criminalización del consumidor, primero que nada. Programas educativos para ver los riesgos del consumo de en este caso, de marihuana.
programas educativos para ver los consumidores de marihuana. Pueden fumar un cigarro de marihuana o comerse una galletilla de marihuana, sí, un pastelillo. o darse un pastelillo, y en la misma cantidad de marihuana, en otra cepa de marihuana, estar consumiendo hasta 25 veces más tetrahidrocannabinol. Eso es gravísimo, eso es terriblemente grave. Y eso no sé si ¿Eso se puede regular? Claro que sí, que se no sé si regula lo en pueda todas las otras legalizar jurisdicciones. Tú bueno, compras una variedad y te dice, esto tiene este porcentaje THC, 9% THC y 3% CBD. Claro, bueno, es pero lo que es que hay una variedad porque es una planta. Estás hablando de los problemas de regulación en México. El problema ahora va a ser que va a ser un gobierno estatal o de particulares. No sabemos que Copefris va a decir, puedes consumir esto. O yo diría, pues el joven que hoy consume, la arranca gratis en el jardín, no voy a decir en dónde, donde están sembrada la marihuana. Y ahora esto de formar cooperativas, ustedes conocen obviamente la planta de marihuana. Ajá. No es una plantita. Dejaron aquí en Periférico, en una avenida. Ese era el cannabis porque todavía no tenía flores. Son cientos de kilos que puedes producir. Entonces, bueno, ya la es forma entre de 2 que se vaya gramos a una onza más o menos. De que se vaya a comercializar. Quedar claro que es el consumo diario de una gente. Lo que puede traer alguien es su consumo diario. No 5 gramos. No 5 gramos que dan lugar y dan origen a perversión, a corrupción. A ver, pero lo que estoy entendiendo es que buena parte del acento del fallo no está solamente sobre la posesión, sino sobre una cosa que es muy complicada. Decirte, puedes traer marihuana, puedes fumarla, como tú has señalado, pero no hay manera de saber y dónde la vas a adquirir, porque adquirirla siempre va a ser de una manera ilegal. Y justo ese fue mi fallo, que ellos resolvieron. Habían ya hecho 3 fallos en la primera sala, donde decían, sí tienes este derecho. Pero por eso mi caso fue a la segunda sala, porque era, ok, hemos extendido ese derecho, pero ¿cómo lo vas a ejercer? Y por eso, en mi caso era, ok, tú vas a poder importar semillas en una sola ocasión y de ahí puedes poder clonar y crear tus propias semillas para seguir. Lo que teníamos era simulación. Era una simulación. Por un lado, pero por otro lado, esa simulación te dejaba en situación vulnerable para ser criminalizado, aunque no hubiera necesidad de persecución. Así no había necesidad, claro. Con una buena policía, con una buena campaña de difusión, no había necesidad de esto. Y a mí lo que sí me preocupa en este caso de una decisión de la Suprema Corte es que están tomando decisiones de la psiquiatría, de la psicología, de la medicina, abogados. Entonces yo no sé si Olga Sánchez Cordero, cuando tuviera un problema de cirugía, diría, pues voy a ir con un buen ingeniero o un buen arquitecto, porque es un problema de salud pública. El problema de las adicciones es un problema de salud pública. Sí, pero es importante porque hace rato usted dijo que los adictos, y es una cosa de que en el tema de cannabis solo es alrededor del 9% de las personas que consumimos cannabis que generan un uso problemático. Entonces es 91% de las personas no tienen un uso problemático. Es como decir que todos los que consumen alcohol son alcohólicos. Eso no es correcto. Entonces para esas 91% de las personas que no tenemos un consumo problemático, que somos madres, que trabajamos, que tenemos vidas productivas, lo que yo necesito como mi derecho, no como un tema de salud, es un acceso seguro para que yo no tenga que involucrarme en un mercado ilegal. Por decisión personal, eso es lo que estás diciendo. Por mí, como adulta, yo puedo decidir si quiero tomar toda una botella de tequila o no, si quiero fumar 3 cajetillas de cigarros y si me quiero fumar toda la marihuana. Como adulta, yo tengo autonomía sobre mi cuerpo. Hay un problema de salud pública que no se puede excluir y que el lo acaba de problema de la salud pública ha sido la violencia en este país. El 9%, entre el 7 al 9% de las personas en todo el mundo, en todas las sociedades, en todas las religiones, en todas las latitudes, tienen genes que los hacen proclives, propensos a las adicciones. Si yo no tengo genes que me hagan proclive a la adicción al alcohol, yo podré
como mucha gente, tomar todos los días alcohol al mediodía, sea vino, y no pasa nada. Y jamás te va a pasar. Lo único que podría ser un día un bebedor problema, un bebedor social problema, porque te excluye, pero no vas a desarrollar la adicción al alcohol. Incluso ese 9%, perdón, ¿qué hacemos con ese 9%? Ese 9% son las gentes que tienen genes que los hacen proclives a la adicción. Esos son ese es el problema de salud pública que tenemos que cuidar muy específicamente, porque además toda adicción se convierte a la larga en una multiadicción. A ver, pero déjame ponerlo en estos términos. Ese 9% te llevaría a no regular porque puedes ganar su programa de salud pública, o ese 9% son a los que hay que destinar las campañas. Que hay que cuidar especialmente, y por los que hay que legislar con mucho cuidado, y por los que hay que ver el problema de salud pública. Yo soy un hombre viejo, yo consumo alcohol cuando quiero, puedo comer con alcohol un día. Nunca llego a la embriaguez, no tengo ese problema, pero sabemos que hay gente que... O sea, tú no eres el 9%. No estoy en el 9%. En alcohol es más cerca del 15%, de hecho. Entonces, yo creo que no son genes, sino que a veces es la algo sustancia. Que me parece muy grave, peligrosísimo en la sociedad, es ahora decirle a los jóvenes, y aquí sí a los jóvenes, consume marihuana, que es menos mala que el alcohol. A ver, pero nada más una cuestión. Absolutamente yo no estoy diciendo irresponsable. que ningún joven debería de consumir, más bien estoy diciendo que hoy en día los que tienen más acceso son los jóvenes, justo porque no tenemos un mercado regulado. Y con regular el mercado es de asegurar el acceso para adultos y hacer campañas de prevención y reducción de daños para jóvenes. Eso es lo que queremos, porque para nosotros en México el problema de salud pública ha sido la violencia. Nuestros jóvenes los están matando por un mercado ilegal, por una guerra contra las drogas que no ha funcionado, que ha sido una guerra contra el pueblo, y que ahora estamos viendo una disminución en la esperanza de vida en jóvenes justo por los niveles de homicidio. Entonces, para nosotros el tema de una reforma de la política de drogas es el primer paso en esta justicia transicional de la cual está hablando el nuevo gobierno, el gobierno entrante, de este paso hacia la construcción de paz. Y si no regulamos los mercados, no solo de cannabis, nosotros también abogamos y creemos que deberíamos regular el mercado de amapola para hacer medicamentos, de opiáceos, también de las otras sustancias, de que justo el gobierno debería asumir el control con controles diferenciados dependiendo de la sustancia. Oye, perdona, hay opiáceos en todos los hospitales de este país. Con esto me voy. Hay opiáceos en todos. Hagamos otro programa sobre eso. Bien, no claro. hay ni un doctor ver, en Guerrero que tiene permiso para prescribir opiáceos. Bueno, tienen que hacer el trámite. Y ahí sí, por ahí creo que ya hay una iniciativa en el Congreso de Guerrero. Así es. Sí. No nos va a dar tiempo de meternos a esta. Vamos a tener que cerrar porque a mí se me terminó el tiempo, y les agradezco muchísimo. Muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Gabriel, presidente de la Asociación de Bioética y Derechos Humanos. Muchas gracias, un placer de verdad haberte tenido. Y Sarsnap, integrante de regulación por La Paz. Gracias a los dos, Gracias. sobre todo a usted. Tenga un buen fin de semana, que le vaya muy bien, disfrute el puente. Nos vemos aquí el lunes 7 de la tarde desde Ciudad Imagen. Buena tarde.